Nos encontramos hoy día, amigos, en la comunidad de Placilla, en la parroquia San Pablo de Placilla. Y con ellos queremos hoy día, en este programa especial, celebrar sus 50 años de vida. Recordar que la comunidad de Placilla pertenecía antes a la parroquia Nuestra Señora de Andacoy, en Cerro Ramaditas, y que después, con el tiempo, el 9 de mayo de 1965, ya se instaura como parroquia. Los invitamos a que podamos compartir hoy día con sus personas, con sus agentes pastorales, con su gente que nos pueda contar en primera persona el testimonio de la vida de esta parroquia. Sean bienvenidos a los caminos de la Iglesia. La parroquia San Pablo de Placilla es creada por iniciativa de sus propios vecinos, pues no contaban con iglesia alguna a la cual recurrir en busca de un acercamiento más físico a su fe. La más cercana era, de hecho, la capilla Nuestra Señora del Rosario de Peñuelas. Nos encontramos ahora en el sector de Peñuelas, en la capilla Nuestra Señora del Rosario de Peñuelas. ¿Cómo está, señora Adela? Muy bien, buenas tardes. Señora Adela, buenas tardes. Quisiera que nos contara un poco sobre la historia de la capilla, porque no siempre perteneció a Placilla. No siempre perteneció a Placilla. Esta capilla fue creada en el 13 de noviembre de 1772 por los jesuitas. Aquí arriba tenemos el signo de los jesuitas, Jesús Hostia Santa. Y desde que se hizo esta creación, este se formó como un santuario. Era un santuario de peregrinación. La gente venía desde Valparaíso a la capilla. Y se llamaba viceparroquia. En ese tiempo no se llamaba capilla, sino que viceparroquia. Ese fue el nombre que se le dio porque dependía de la parroquia Santa Bárbara de Casablanca. Entonces, desde Valparaíso estaba la parroquia de Casablanca y esta era la viceparroquia donde se hacían peregrinaciones y donde se ganaban indulgencias. Era una capilla muy importante porque no existía otra desde el sector urbano hasta acá. Y a su vez, como ser un local de paso y santuario, era muy concurrido, ¿no? Sí, muy concurrido. Venían personas de distintos lugares, ya le digo que venían en peregrinación, otros venían a caballo. En realidad, quien hizo este gran beneficio de la donación de la capilla fue don José Santos Moya, y él hizo las particiones y dentro de su compra en la hacienda él dejó este terreno para la capilla Nuestra Señora del Rosario. ¿Siempre fue consagrada la protección de María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario? Sí, siempre fue. Desde el inicio fue Nuestra Señora del Rosario la patrona de acá del sector. Posteriormente dependíamos de la parroquia de Andacoyo. Nuestra Señora de Andacoy en Nuestra Ramadita. Señora de Andacoyo, Ramaditas, sí. Y ahora actualmente estamos en la parroquia San Pablo. La capilla fue retocada en 3 oportunidades, siendo modificada solamente en sus dependencias anexas, en función de nuevas necesidades o por deterioro de la estructura. Fue precisamente por el implacable pasar de los años que se hizo necesario cambiar el campanario de madera, que en sus inicios estaba al lado izquierdo, por uno más firme al lado derecho de la capilla. En el centro, magna y purísima, destaca la Santísima Virgen del Rosario, de la cual han existido 2 imágenes. La primera databa del año 1772 y fue hurtada la noche del 23 de junio del año 2000. No obstante, la actual imagen conserva las mismas características cronológicas de la anterior. Otras imágenes que nos acompañan en esta sencilla pero acogedora capilla son las del Sagrado Corazón de Jesús y la Santísima Virgen del Carmen, que datan del siglo XIX. Del siglo XX es el Niño Dios de Praga y San José. Y al costado derecho, al nivel de la calle,
alberga la imagen de San Cristóbal, patrono de los viajeros, que data de 1940 y fue donada por don Francisco Villagrán y que proviene de Francia. Y vamos un poquito más a lo personal, si me lo permite. ¿De qué manera usted se ha relacionado, se ha vinculado? ¿Qué ha significado usted esta comunidad, esta iglesia, en su vida, en la vida familiar? Bueno, es que lo que pasa es que inicialmente mis bisabuelos estaban ya participando de la capilla. Después siguieron mis abuelos y después mi mamá. Y en una de las fotografías que se muestra allá en la parroquia, va mi mamá cargando el anda de la Virgen, como diríamos, como una cofradía. Ellas estaban a cargo del Corazón de María. Yeah. Pero la patrona era la Nuestra Señora del Rosario, pero sacaban en procesión siempre al Corazón de María, que ahora está presidiendo en el Batro, la Virgen del Corazón de María, que es del año 1800. Sí. Fíjese que nosotros, bueno, estamos haciendo este programa junto con las personas que se lo estamos mostrando, para celebrar los 50 años que como parroquia San Pablo de Placilla estamos cumpliendo. Pero acá nos encontramos con la noticia que esta comunidad es mucho más antigua, tiene muchísimos más años. Sí. ¿De qué manera ustedes también se han insertado a la vida parroquial ahora de la parroquia San Pablo de Placilla? ¿Cómo ha sido muy difícil? Porque ustedes tienen muchos más años en el transcurso de la vida pastoral. No, sí, bueno, nosotros vamos transmitiendo, así como me lo han transmitido a mí mis padres, y anteriormente a ellos les transmitieron los abuelos, ¿entiendes? Esto se ha ido escribiendo porque yo tenía unas tías que escribían mucho, entonces ellas tenían los escritos y después pasaban en manos de mi mamá, y mi mamá nos contaba toda la historia que nosotros estamos transmitiendo. Yo tengo bastantes escritos en relación a la capilla, que son datos muy importantes y que es la vida misma. Es como si esto estuviera vivo, como que nunca existió un año atrás que, por decir, como que se quedó en el pasado. No, nosotros vivimos con un pasado, pero estamos vivos en la realidad. La historia es parte de su presente. Claro. Qué interesante esto de que existan especies de bitácoras, de escritos concretos que permitan de otra forma reconocer la historia, valorar la historia y ser la parte también de hoy día del presente de ustedes. Sí, tenemos, por ejemplo, el testamento que dejó el señor Moya. Es un testamento muy clarificador, porque ahí dice detalladamente en cuánto se compró la hacienda y en cuánto le da, porque inicialmente se había dicho que cada fin de año tenían que darle un 5% de las ganancias de las personas que habían comprado la hacienda. Por lo tanto, el párroco, él siempre pensó en el párroco, en el vicepárroco que en ese momento se le llamaba. Entonces decía, bueno, el vicepárroco no me lo pueden dejar abandonado, entonces tienen que apoyarlo, y la forma de apoyarlo era que quedara escrito dentro del testamento que ese 5% se lo tenían que dar cada fin de año de las ganancias que tenían todos estos bosques de acá del sector. ¿Qué recuerdos tienen acá que la marcaron alegremente? Yo creo que a mí el recuerdo más importante para mí fue el día de mi primera comunión. Fue emocionante. ¿Y se emociona ahora también? ¿Por qué? Porque hacíamos la primera comunión muchas niñas y niños. A mí me prepararon unos sacerdotes franciscanos, pero también habían sacerdotes mercedarios y los que pasaron anteriormente, y a mí me tocó franciscano. Tenían una forma de ser y de escribir y de hacer las cosas tan bonitas
Entonces a nosotros ellos nos traspasaban esa alegría, eran misioneros que estaban por mucho tiempo y los acogía, mi familia los acogía porque mi papá y mi mamá siempre estaban cercanos a los sacerdotes. Entonces le daban, por ejemplo, todo lo que el desayuno, el almuerzo, la once, todo lo que necesitara el sacerdote, mi mamá se lo hacía. Entonces, hay una vinculación muy profunda. Muy grande, muy grande. Entonces, el padre Prudencio Salvatierra, no sé si usted habrá escuchado hablar del padre Prudencio Salvatierra, un escritor, un gran escritor, fallecido, pero fue también un gran aporte para nosotros. El padre Guillermo Fell, que nosotros acá tenemos una piedra, que esa es en memoria del padre Guillermo Fell, también nos aportó mucho a nosotros acá en este sector. Otra cosa bien importante para mí es la Virgen del Rosario de Peñuela, porque cuando habían grandes sequías en este sector, nosotros sacábamos a la Virgen del Rosario y la llevábamos a la orilla del lago. Hacíamos una romería con las personas de acá del sector, nos íbamos, la depositábamos en el lago seco y lo hicimos en varias oportunidades, pero hay oportunidades que son dignas de recordar, porque una vez que estaba seco, no había nada de agua, nosotros depositamos la Virgen y luego hicimos oraciones en conjunto en un lugar que se llama la Poza de la Negra, en el lago. Y era la única poza que tenía agua, era la Poza de la Negra. Entonces nos vinimos confiadas en la lluvia y al día siguiente empieza a llover. En el sector que dice Peñuela, viniendo de Santiago para acá, dice Peñuelas hasta la jurisdicción que le corresponde hasta la COPEC. Ahí en todo ese tramo llovió. Wow. Y empezó a llover y después, claro, se extendió a los costados, pero inicialmente empezó ahí. Y así fue la historia, pero fabulosa, porque ya no hallábamos qué hacer, empezó a salir el agua y aquí hay un desagüe por donde tiene escape el agua, pero fue extraordinario eso. Y el pueblo fue marcado por esa instancia. Sí, un milagro de la Virgen. Claro, absolutamente. Cuéntenos, desde la experiencia del pueblo, del sector, de las personas, también hay otro punto interesante, creo yo, que es la mantención del edificio como tal, de la estructura. Sí. Porque me parece que un edificio, yo no sé, y se lo pregunto a usted, si es que está protegido, si es que está considerado dentro de algún rango de monumento. Se estuvo haciendo el trámite de eso, pero bueno, nos dijeron que la capilla no podía arreglarse absolutamente nada, que tenía que quedar todo como estaba. Entonces nosotros veíamos que la comunidad iba creciendo y que aquí, por ejemplo, las personas de Curauma que vienen y también de Placilla, de fundadores y de los otros sectores de las tablas del Batro, entonces se nos iba a hacer más pequeño, no íbamos a poder estar todos juntos dentro de la iglesia. Y hubo momentos que pensamos que tendríamos que ampliarla. Entonces, en eso quedó, pero yo no sé si alguna vez a lo mejor eso le significa una protección muy grande, pero así como la mantenemos con todo lo que aporta la gente. Sí, porque un edificio del año 1700 me parece que debe tener algún tipo de protección. A lo mejor hacer un llamado también a las autoridades correspondientes que puedan acercarse aquí a la comunidad y poder dar algún tipo de ayuda quizás. Bueno, el testamento decía así, que si se destruía tenía que responder las personas que compraron, que en ese tiempo, bueno, ya después pasó Forestal y vinieron otras, diríamos, empresas. Pero eso estaba en el testamento, en un anotado, de que si se destruía tenían que construirla de nuevo. Pero la idea es que esta capilla es tan antigua y es tan valorable porque
no se ha caído con todos los terremotos que han habido, no... Está bien construida sí, entonces. claro, está muy bien construida. Cimientos sólidos. A este costado había un campanario. El campanario se movía, entonces ya estaba muy viejito, y el padre, que en ese tiempo era nuestro párroco, el padre Bozaña, mandó edificar el que está al costado derecho, el costado derecho de la capilla. Pero esto, la gente ahora quiere volver al antiguo con el diseño que se tiene del antiguo, del anterior. Yo le voy a invitar a que pueda hacer una extensiva invitación a las personas que nos están viendo a que vengan a conocer, a que puedan venir a participar acá también, a que vengan a conocer este templo hermoso de la comunidad de Peñuela. Yo le invito a que haga esa extensión. Yo quiero invitar entonces a todas las personas de aquí, de nuestro país o del extranjero, porque han venido también gente del extranjero, para que conozcan esta gran capilla, porque es una capilla que engrandece el alma de todos los seres que penetran en ella. Aquí las personas que se han casado vuelven y con sus hijos, vuelven con sus nietos, hacen valoran la capilla, porque como que aquí hay un acercamiento más profundo a nuestro Señor y a la Santísima Virgen del Rosario. Así que vengan personas a visitarlos, a visitar la capilla, y que vengan a vivir de lo que es nuestro peregrinar en este mundo. Placilla es una localidad muy marcada por su historia. Sus primeros habitantes fueron grupos indígenas. Sin embargo, no fue hasta los tiempos de Ambrosio O'Higgins que se inauguró el Camino Real o Caracol, que nace del tránsito natural entre Valparaíso y Santiago, dejando a la localidad mucho más conectada. El 28 de agosto de 1891 se llevó a cabo la Batalla de Placilla, con la que se puso fin a la guerra civil entre el presidente Balmaceda y el Congreso, siendo esta batalla de las más cruentas que recoge nuestra historia nacional. En ella murieron oficiales y soldados, considerados hoy héroes de la Guerra del Pacífico, así como destacados personajes de la vida pública del país. La victoria fue de los congresistas. Como hemos visto, Placilla tiene una larga historia y en ella también ha estado, por supuesto, la iglesia. En 1951, un grupo de vecinos creó un comité pro fondos para construir una parroquia, organizando actividades, incluso es elegida una reina. Y por supuesto, reunidos los fondos, se contratan a los primeros carpinteros. Y contrataron unos maestros, que uno de ellos era mi abuelito, Armando Bardé, y mis tíos, Atilio y Ricardo Bardé. Y había otro maestro que le decían, Raúl Carabajal, le decían el gorrito colorado. Oiga, don Rolando, ¿y cómo se fue dando el avance de Placilla? Porque al comienzo partió como un lugar de paso, Claro. un lugar de descanso. Y poco a poco esto se ha ido construyendo mucho más, se ha ido teniendo más infraestructura, supermercados. ¿Cómo fue ese paso progresivo? Eso antes uno no se imaginaba lo que iba a pasar en Placilla. Yo nunca me imaginé eso. Porque teníamos almacenes así, que uno compraba con las libretas, ese tipo de cosas. Pero después que el cambio grande fue cuando llegó Arquero Mi Barrio, porque antes Placilla se conocía más por los moteles, por los camiones. Ese era un carnet de identidad de Placilla, un sector de camioneros, de muchos mecánicos. Claro, mucho taller. Que se sigue manteniendo eso, ¿no? Sí, Hasta sí, el día de hoy sigue sí. habiendo esta como suerte de tradición, muchas veces familiares, en los mismos placillanos, o ya no se está dando No, mucho. sí, igual se da, sí, hay muchos camioneros. Incluso nosotros aquí en el museo hemos hecho exposición de vehículos antiguos y de repuestos, de luces, de
y fotos de camiones. Hemos hecho 2 veces, ha salido súper bonito esas exposiciones. Es parte de la identidad, claro, un poco este mundo del camión en Placilla. Oiga, y fíjese que sigo en lo mismo porque me llama profundamente la atención porque Placilla era muy pequeño. Sí. Eran muy conocidos, todos se saludaban, y ahora esta expansión que llega Curauma, una universidad que también se vino por acá, ¿de qué manera en lo concreto cambia el estilo de vida placillano? Ya pensando 30, 40 años atrás, donde era un lugar tranquilo, donde no habían altos y bajos, sino que era más bien una paz y una tranquilidad que uno muchas veces anhela. Claro, por ejemplo, ¿cómo se ha dado el cambio? Por ejemplo, se habla del tiempo de la batalla de Placilla en 1891, que eran como 250 personas que habían en el pueblo. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, éramos como 2000. Y después éramos como 6000. Pero placillanos, porque el año 62, del año 60, cuando se inaugura ya la ruta 68, antes el camino Santiago pasaba por acá abajo, camino antiguo, camino real que se llama. Entonces, ese es el camino, perdón, que va por Peñuelas, que pasa... Claro, ya. Ese es el camino real que había. Donde está la comunidad católica de Nuestra Señora del Rosario, de Peñuelas. Claro, ese es el camino antiguo. Y cuando se sale el otro camino, la ruta 68, ya Placilla queda como un poco botado. Que le pasó a Placilla, Casablanca, Curacaví, que quedaron, el camino pasó por fuera de esos pueblos. El 9 de mayo de 1965, después de Pascua, el cura de la parroquia de Ramaditas, presbiterio Jorge Bozaña, en presencia del obispo Monseñor Emilio Tagle Covarrubias, lee el decreto de elevación de la parroquia San Pablo de Placilla de Peñuelas. Nos encontramos ahora con Magali, que usted pertenece a esta comunidad de Placilla, San Pablo de Placilla, hace mucho tiempo atrás. Sí, bastante tiempo. ¿Cuándo usted llega a Placilla acá? Llegamos en diciembre de 1960. De 1960, Sí. 5 años antes que se fundara la parroquia. Claro, sí. Ya, y cuéntenos un poquito, ¿por qué llegó a Placilla? ¿De dónde viene? Nosotros vivíamos en Villa Alemana. Ya. Mi papá tenía un taller mecánico, tenía en ese tiempo un camión y bueno, nuestra casa. Pero tal vez malos negocios, no sé, o porque era muy buena gente, a todos le hacía favores, se arruinó. Perdió todo lo que tenía, así que llegamos acá a Placilla, compraron un terreno y él construyó una casita. Usted llegó muy pequeña acá, ¿no? Tenía 12 años Ya. y éramos 10 hermanos en ese tiempo. Bueno, mi papá después empezó de nuevo, armó un camión, empezó a trabajar, pasaron 2 años y él murió el 1 de enero de 1963. Quedamos 12 hermanos, 12 y con mi mamá. La familia de él, las tías, los abuelos, bueno, las abuelas más que nada, le ayudaron a mi mamá a salir adelante porque mi hermana mayor tenía 18 años, la menor tenía 25, o sea, 25 días. Así que ahí de a poco salimos adelante y a empezar de nuevo sin el papá. Y en esa historia familiar se vinculó a lo que en ese entonces era la parroquia de Nuestra Señora de Andacollo de Ramaditas, porque no existía esta comunidad como tal en ese tiempo, ¿no? No estaba fundada. Ya. Así que aquí estaba la capilla, o sea, era la capilla. Magali, ¿qué recuerdo también tiene de cuando ya se funda la parroquia como tal, cuando se lee este decreto en el año 65? En ese tiempo yo no asistía mucho acá, ya como que me alejé un poco. Y ya después de casada, claro, mis hijos todos bautizados acá, dos de ellos confirmados, uno no está confirmado, nunca quiso. Y muchos de mis sobrinos bautizados acá. Ya después, más o menos en el año 1990, bueno, mis hijos mayores después vinieron a catequesis. En ese tiempo
nosotros no participábamos de la catequesis los papás, venían los niños solos, nosotros veníamos 1 o 2 veces en el año. Distintas las modalidades de hacer catequesis. Claro, Yeah. Y se preparaban y después uno solamente venía a la ceremonia. Eso fue con el padre Alan. Ellos hicieron la primera comunión con el padre Alan. Después llegó el padre Palacio y ahí nosotros bautizamos con él, a la más chica también, porque tenemos una hija que con 7 años de diferencia del segundo. Y como en 1990 me acuerdo que, bueno, había fallecido mi hermana mayor, con una pena muy grande. Un día iba pasando por ahí y sale la coordinadora que había en ese tiempo, Ana María López, y me dice: Magali, te quiero invitar a una reunión, el domingo tanto, a tal hora. Era día domingo, yo llegué a mi casa, oye, me invitaron a una reunión a la iglesia. Ah, ya, ¿y qué es? No sé, no sabía de qué se trataba. Y era una reunión de catequistas. Yo estaba en el primer año de catequesis de mi hija menor. Estábamos en ese tiempo con el padre Ramón Tapia. Y llegué a la reunión, había mucha gente, muchos catequistas, y empezaron a formar los grupos de guías con sus ACN. Y yo me quedé ahí porque nadie me nombró, o sea, nadie dijo qué iba a hacer. Entonces yo le digo al padre Ramón: padre, le digo yo, si no es necesario, yo me voy. No, me dice, si todos aquí son necesarios. Así que me pusieron como guía de apoyo de papá. Tuvo una participación mucho más activa. Señora Magali, Sí. recién escuchamos un camión aquí. Sí. Recién pasó un camión, mucho ruido. Sí. Este sector es de muchos camioneros. Mucho taller mecánico. Sí. Creo que usted también tiene vinculación con el Sí. mundo de los camiones. Cuéntenos un poquito Sí. de eso. Casi todos mis hermanos, mis cuñados, mi marido y hasta mi hijo ahora, todos camioneros. Yeah. Todos transportistas. Y bueno, y aquí la mayoría de las personas, los jóvenes, era como su aspiración máxima el manejar. Y como una anécdota, las tías, las hermanas de mi papá, siempre nos decían a nosotras: ustedes no vayan a pololear con un camionero, porque ustedes no son así como para casarse con un camionero. Y fue lo primero que hicimos. Casi todas estamos casadas con camioneros. Es algo común, algo que Sí. muchos jóvenes se dedican, Sí. por el ambiente también que aquí se vive en todos los camiones. Claro, y va como de generación en generación, Yeah. como de papás a hijos, porque mi hijo estudió y yo nunca pensé que iba a ser camionero, porque él aprendió a manejar como a los 20 años. Antes nunca tuvo el interés de manejar ni de meterse en un camión. Y resulta que ahora también está en lo mismo. Magali, usted ha caminado por distintos estilos y formas de llevar o pastorear. Los sacerdotes han sido muy distintos. Sí. ¿Cuáles cree usted, a grandes rasgos, que son los desafíos que se plantean hoy día a esta comunidad que cumple 50 años? Ya con una persona de experiencia que ha mirado, ha vivido de distintas formas la vida pastoral. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos hoy día para la parroquia? Para la parroquia, tal vez más sacerdotes, creo yo, porque ¿Ya? la comunidad está muy grande. Yo ahora no participo en la parroquia, estoy solamente, bueno, asisto a misa, ¿cierto?, a las celebraciones. No pastoralmente, no activamente, pero participa de la iglesia. Sí, sí. Yo pienso que eso y que también el espacio se va haciendo pequeño, aunque cuando estábamos en ese salón era mucho más pequeño que el de acá, y el de acá también se hace chico. Ahora hay más misa, el día domingo hay 2, antes había una, igual se hace chico, el día sábado se llena mucho, ahora está la capilla de la Universidad Católica, ¿cierto?, de Curauma, y bueno, y las otras capillas igual, la población creció mucho, y yo creo que en la parte de pastoral hace falta más gente que se comprometa. Yo creo que más catequistas, más servidores de la Eucaristía, en la pastoral de enfermos también. Las personas con una vinculación más activa. Claro, más activa. Tal vez integrar más a la gente joven. Yo trabajé alrededor de 23 años. Bueno, una de las cosas que me marcó, que no se me olvida, fue cuando me eligieron coordinadora
Ya. de catequesis, de catequista. Asumir la responsabilidad. Claro, claro, que no tenía idea de qué se trataba, yo no sabía qué tenía que hacer porque yo solamente llevaba un año como apoyo de catequista. Y en una reunión, la coordinadora que había, que era Ana María, renunció, presentó su renuncia por motivos de trabajo, y el padre dijo, estaba el padre Juan Carlos en ese tiempo, y el padre dijo, bueno, hay que elegir una coordinadora, había muchos catequistas. Y fue una votación secreta y salgo elegida. Entonces yo le digo que no. Yo después pensaba, ¿cómo decir que no? Y dije que no aceptaba. Entonces al final quedó el cargo acéfalo. Después conversando con la señora Elena Barrera, que ella fue mi catequista, y me dijo, tú estás mal, tú no puedes decir que no porque eso es el Señor el que te está poniendo esa tarea. Esa misión concreta de servir en el... Claro. Después conversé con Ana María y también me dijo algo parecido. Entonces empecé a pensar y dije, ¿cómo yo? ¿Quién soy yo para decirle no al Señor? Wow, claro. Así y al final decidió que sí. Decidí que sí, le vine a decir al padre Juan Carlos, sí, padre, acepto, pero si usted encuentra a otra persona, ahí yo me retiro de coordinadora. Pero no la encontró y se quedó usted. Y me quedé como 14 años, o sea, me quedé un año menos de lo que él estuvo acá. Nos encontramos ahora con Lucía, que también pertenece a esta comunidad. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola padre. Lucía, mira, lo primero que me causa curiosidad es, tú eres placillana de toda la vida, llegaste acá a vivir. Yo no soy placillana de toda la vida, yo llegué aquí a vivir hace 16 años. Ya. Cuando empezó las casas de Curauma, yo me vine con mis niños pequeños de Villa Alemana. Y ahí lo primero que hice cuando llegué aquí a Placilla fue buscar una iglesia, buscar la parroquia. La parroquia, ya estaba la parroquia San Pablo como tal. Ya estaba la parroquia San Pablo como tal, claro. Y empecé a integrarme de a poco a la comunidad. Después de varios años, cuando mi niño ya le tocó hacer la primera comunión, ahí faltaba un catequista para niños, fue cuando a mí me invitaron a participar en la catequesis para hacerle a los niños. Vamos a contarle un poco a la gente que nos está viendo en las casas cómo fue dándose este paso de llegar a Placilla, de encontrarse con la parroquia y cómo se fue vinculando a esta área de la catequesis. ¿Fue casualidad? No fue casualidad, porque yo ya había participado en la parroquia San Rafael por varios años catequesis. ¿Ya? Parroquia San Rafael de Nueva Aurora. Nueva Aurora, claro. donde yo trabajo hoy día. Exacto. Yo vivía allá en Nueva Aurora, entonces ya participábamos con mi hermana, con mi mami, en catequesis. Así que ahí yo ya como que tenía la experiencia, las ganas de seguir catequizando, ya, y no lo había hecho porque me fui a Villa Alemana y como tuve niños, estaban pequeñitos. Se dedicó a la crianza. Me dediqué a eso. Y en este caminar de la vinculación con la parroquia, ¿cómo fue siendo un aporte para su vida personal el participar en el contexto de las catequesis, de la vida parroquial? ¿De qué manera, de una forma, la iglesia le aportó a usted en su vida? Bueno, a mí me ha ayudado harto a construir una familia unida, ¿ya? A tratar de integrar a mi marido, a los niños, aunque han salido un poco reacios. Cuesta un poco eso. Cuesta un poco más en la adolescencia, pero a mí me ha ayudado a conocer más personas, aquí mismo en la parroquia, a irme involucrando poco a poco y teniendo más amigos, participando, conociendo un poco más a los sacerdotes. Ya, ahí tuvo una mirada distinta de él, qué sé yo, una vinculación quizás distinta. Claro. Que no es ni peor ni mejor, pero es distinta. Es distinta, claro, uno lo va conociendo más uno, no como sacerdote, sino que como persona. Lo va aprendiendo a conocer, a que tiene su carácter, su falencia de repente, que de repente se enoja, de repente echa chiste. Entonces, ahí uno lo va aprendiendo a conocer. Vamos a partir por parte. ¿Cuáles han sido tus mayores alegrías en el mundo de la vida parroquial? Bueno, una de mis alegrías es, por ejemplo, catequizar niños. Yo por eso sigo catequizando niños, aunque de repente me dan ganas de salirme. De hecho, este año había renunciado, ¿ya? Pero faltaban catequistas, bueno, ya, y es una cosa como que siento la necesidad de ir a hacer catequesis, ¿ya?
me siento como un vacío cuando no hago la catequesis. Igual que participar en la parroquia, si yo no me gusta venir a misa, me gusta encontrarme con el Señor en la iglesia, venir aquí y es cierto que han habido altos y bajos. Lo alto, como le digo yo, la catequesis. Ahora me gusta participar mucho en comunicaciones, pero yo me exijo mucho a mí misma y le exijo a los que están conmigo. ¿Ya? Como que las cosas traten de salir lo mejor posible. ¿Ya? Y ahí de repente hay personas que no les gusta que le exijan. ¿Cómo ha sido eso de la formación de la pastoral de las comunicaciones como un elemento de hoy día actual y de mucha importancia? ¿Cómo ha sido el nacer de esa pastoral aquí en la comunidad? El nacer, bueno, esto nació en la pastoral con una periodista que formó la pastoral de comunicaciones. Había un buen equipo, ¿ya? Y había periodistas, fotógrafos, la gente de la imprenta, y poco a poco se fue desvinculando, ¿no? Después llegó a haber un grupo de 6, 7 personas, ¿ya? Y cada vez se ha ido achicando porque la gente se ha ido de la zona, se ha retirado de comunicaciones por otras razones. Ahora somos cuatro personas que estamos en comunicaciones y hemos tratado de, bueno, con la ayuda de Marigen también, siempre le estamos dando las gracias a ella porque nos apoya mucho en eso. Marigen es la periodista del Obispado. La periodista del Obispado, claro. Y tratando de ir aprendiendo más. Yo he tratado de aprender lo que más he podido con todo esto de las nuevas comunicaciones, aprendiendo Photoshop, diseñando los que es pendones. O sea, también ha sido un aporte significativo en la experiencia personal y el aprendizaje de cosas nuevas también. Exactamente, sí, yo aprendí hartas cosas con esto. Bien, pues yo quería agradecerle el testimonio de esta perspectiva de la pastoral de las comunicaciones, de esto tan importante como que lo que es la catequesis. Así que agradecerte en nombre de toda la gente también que nos está viendo a través de las pantallas de UCB Televisión. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Amplia historia, lugares comunes y una vida que entrelaza la fe con la cotidianidad de esta comunidad de San Pablo, que desde hace ya 50 años comparten iglesia y vida con un mismo sentido, como un camino único que hoy hemos querido retratar en este resumen de la historia religiosa que ha acompañado a esta comunidad. Felices 50 años a la parroquia de Placilla de Peñuelas.